Bienvenidos de nuevo al epicentro del drama y la farándula turca, su canal de chismes favorito. ¿Listos para una inmersión profunda en los entresijos del mundo del espectáculo? Porque hoy, amigos míos, vamos a desenterrar un culebrón que ha estado incendiando las redes y los corrillos de chismes, la presunta reacción, algunos dirían explosiva, de Can Yaman a unas fotos que han causado sensación, protagonizadas por la bellísima Demet Özdemir en un yate. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque vamos a diseccionar este drama digno de una telenovela turca, explorando los rumores, los chismes, las pruebas y todo lo que rodea este escándalo que promete dar mucho, pero mucho, de qué hablar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al lodazal de los chismes, quiero recordarles que esto es puro entretenimiento. Aquí no buscamos herir sensibilidades ni ofender a nadie. Nuestro objetivo es simplemente pasar un buen rato analizando los dramas que, seamos honestos, nos mantienen pegados a la pantalla y nos dan tema de conversación para días. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos repletos de chismecito jugoso y análisis de calidad. Tu apoyo es el combustible que impulsa este canal. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. El rumor, como les mencionaba, se centra en unas supuestas fotografías de Demet Özdemir capturadas a bordo de un yate de lujo. Al parecer, estas imágenes la muestran en una actitud, digamos, sumamente relajada, y algunos medios de comunicación han insinuado que incluso podrían ser topless. Imagínense el revuelo que ha causado esta sola insinuación. Obviamente, la mera existencia de estas fotos ya es suficiente para desatar un vendaval de comentarios, especulaciones y juicios de valor. Pero la trama se complica aún más cuando entra en escena Can Yaman, su ex compañero de reparto en la aclamadísima serie Erkenci. Permítanme refrescarles la memoria. La relación entre Demet y Can fue, por decirlo suavemente, intensa. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance en la vida real eran tan persistentes como la melodía pegadiza de una canción pop. La química que derrochaban en pantalla era innegable, palpable, y legiones de fans suspiraban con la esperanza de que su amor trascendiera la barrera de la ficción. Sin embargo, como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, una vez que la serie llegó a su fin, las cosas se enfriaron con la velocidad de un glaciar en pleno deshielo. Ambos tomaron caminos separados, y las especulaciones sobre las razones de su ruptura inundaron las redes sociales. Algunos aseguraban que la separación fue amistosa, una decisión mutua tomada con madurez y respeto. Otros, en cambio, afirmaban que hubo tensiones, desacuerdos e incluso una amarga pelea que dejó heridas profundas. Lo que sí es innegable es que desde entonces, no se les ha visto juntos en público y han evitado cuidadosamente mencionar el nombre del otro en sus entrevistas. Entonces, ¿cómo encaja Can Yaman en todo este embrollo de las fotos en el yate? Pues bien, la clave se encuentra en la supuesta reacción del actor al contemplar estas imágenes que han sacudido los cimientos de la farándula turca. Según algunos medios turcos, Can Yaman habría estado furioso, decepcionado e incluso traicionado al ver las fotos de Demet. Palabras mayores, mis queridos chismosos. Se dice que consideró que estas imágenes perjudicaban gravemente su imagen pública y la de la serie que protagonizaron juntos, ya que muchos fans aún los idealizan como la pareja perfecta, el epítome del amor romántico. Ahora bien, aquí es donde debemos pisar el freno y analizar la información con la minuciosidad de un cirujano. ¿De dónde provienen estas supuestas reacciones de Can Yaman? La respuesta, lamentablemente, es decepcionante, en su mayoría, de fuentes no oficiales y de rumores que se propagan como la pólvora en las redes sociales. No hay ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman que confirme o niegue estos rumores. Y es aquí donde entra en juego nuestra labor de detectives de la farándula. En primer lugar, es crucial recordar que los medios de comunicación, especialmente aquellos que se dedican al mundo del espectáculo, a menudo tienden a exagerar los hechos, a inflar las historias y a crear drama donde no lo hay para generar más interés y, por supuesto, más clics. Las fuentes cercanas, los allegados y los rumores son su pan de cada día, su principal fuente de ingresos. Y por lo tanto, no siempre reflejan la realidad con precisión. Así que antes de creernos todo lo que leemos, debemos activar nuestro filtro de escepticismo y analizar la información con una lupa de alta precisión. En segundo lugar, es fundamental tener en cuenta que la vida personal de Demet Özdemir es precisamente personal. Es su derecho inalienable, su espacio sagrado.
Tiene todo el derecho a disfrutar de su tiempo libre como le plazca, a tomar las decisiones que considere oportunas, siempre y cuando no infrinja la ley ni perjudique a terceros. Si ella decide tomarse fotos en topless en un yate es su decisión, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de juzgarla, criticarla o dictarle cómo debe vivir su vida. En tercer lugar, incluso si Can Yaman hubiera experimentado alguna reacción negativa al ver las fotos, ¿qué derecho tendría a juzgar a Demet? Como mencioné anteriormente, su relación sentimental terminó hace tiempo. Ambos son adultos, libres e independientes para vivir sus vidas como mejor les parezca. Él está enfocado en su carrera, ella en la suya, y no tienen ninguna obligación de rendir cuentas el uno al otro. Sin embargo, la realidad es que la curiosidad del público es insaciable, voraz, implacable. Todos queremos saber qué sucedió realmente, qué sintió Can Yaman al ver las fotos, si se comunicó con Demet, si hubo una confrontación, si esto afectará sus futuras colaboraciones profesionales. La lista de interrogantes es interminable. Pero lamentablemente la verdad es que probablemente nunca lleguemos a conocer todos los detalles de esta historia. La vida de las celebridades está envuelta en un halo de misterio y especulación. Muchas veces, solo vemos la punta del iceberg, la superficie brillante y glamurosa. Lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos a nuestra disposición, formar nuestra propia opinión y, sobre todo, recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sentimientos, inseguridades y decisiones. Además, hay que considerar otro aspecto importante, el contexto cultural de Turquía. En una sociedad que aún conserva ciertos valores y tradiciones, ciertos comportamientos y actitudes pueden ser percibidos de manera diferente a como se ven en Occidente. Si bien Turquía es un país moderno, cosmopolita y en constante evolución, aún existen ciertas normas sociales que influyen en la manera en que las personas se relacionan y se expresan. Por lo tanto, es posible que la reacción de Can Yaman haya estado influenciada por estas normas culturales. Tal vez consideró que las fotos de Demet eran inapropiadas para una figura pública, o que podrían dañar su reputación en un país donde la imagen es un activo sumamente valioso. Pero, reitero, estos son meras especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Can Yaman haya reaccionado de esta manera. Lo que sí tenemos es una gran cantidad de rumores, chismes y comentarios incendiarios en las redes sociales, que alimentan la polémica y el morbo, creando una tormenta perfecta en el mundo del espectáculo. En definitiva, el caso de las fotos de Demet Özdemir en el yate y la supuesta reacción de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo funciona el intrincado y a menudo despiadado mundo del espectáculo. Los rumores, las especulaciones, las medias verdades y el morbo son ingredientes clave para mantener la atención del público, generar controversia y, por supuesto, aumentar las ganancias de los medios de comunicación. Pero al final del día, lo fundamental es recordar que detrás de las cámaras, los flashes y la alfombra roja hay personas reales, con sus propias vidas, sueños, esperanzas y miedos. Y merecen respeto, consideración y empatía, independientemente de lo que hagan, digan o de lo que se diga de ellas. Ahora, hagamos un breve resumen de lo que hemos analizado hoy. Exploramos los rumores que rodean las fotos de Demet Özdemir en un yate y la presunta reacción de Can Yaman, enfatizando la falta de confirmación oficial y la importancia de abordar la información con escepticismo. También hablamos sobre la privacidad de Demet, el contexto cultural turco y la naturaleza sensacionalista de los medios de comunicación. Espero que hayan disfrutado de este análisis chismoso tanto como yo. Recuerden que esto es solo entretenimiento y que no debemos tomárnoslo demasiado en serio. Lo importante es pasar un buen rato, reírnos un poco y mantener una mente abierta. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna opinión sobre este tema, no duden en compartirla en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscríbanse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama turco.